Eh, no sé si me escuchan, es que hay un aguacero acá. Más o menos, profe. ¿Cómo hacemos? Ok, vamos a estar grabándose la lección. Ojalá que hayan pasado bien, que les haya ido bien en el quiz. Hoy vamos a ver lo que son las medidas de posición. Básicamente, las medidas de posición son los datos centrales que vamos a encontrar a la hora de resolver alguna investigación. Eh, voy a utilizar dos medios, uno que que va a ser electrónico a través de Excel y otro que vamos a verlo ahí a través de manual. Voy a abrir una hojita un minuto porque tengo problemas con el Excel acá. Ok, entonces vamos a ver. Hablábamos que a nosotros cuando teníamos una cierta información en una investigación, por ejemplo, pesos, tamaño, ingresos, cantidades, nosotros lo que nos interesaba era hacer un cuadro en donde resumíamos la información. Sin embargo, no solamente nos interesa resumir esa información para saber cuántas personas tienen pesos menores a esto, pesos mayores a esto, o cuál es la probabilidad, o perdón, cuál es el porcentaje que tenemos de cierta condición o cierta característica que vamos a analizar. Cuando nosotros manejamos entonces ese tipo de información, nos interesa también ver cuál es la medida de posición o los datos centrales. ¿Qué vamos a encontrar durante eso? Se le conoce también con el nombre de medidas de tendencia central. Y las medidas de tendencia central o medidas de posición, las que vamos a ver la primera que vamos a ver es, por ejemplo, la moda. Vamos a ver la moda. ¿Qué se le viene a la mente a usted? Bueno, perdón, voy a hacerle una observación. Nosotros vamos a tener dos formas de encontrar esas medidas de tendencia central o de posición. Una son con datos que son continuos y otros con datos que son discretos. En ese sentido, van a haber fórmulas diferentes. Entonces, hoy sí van a tener que sacar el cuadernito y todo lo demás porque vamos a ver algunas fórmulas que vamos a ver en forma manual para irlas entendiendo. En los datos, básicamente, cuando nosotros tenemos datos sin agrupar, entonces vamos a usar estas fórmulas. Vamos a ver. Entonces, supónganse ustedes que yo tengo estos datos. Aquí los estoy copiando. Ok. Perdón, ¿ustedes están viendo el Excel? No, profe, estoy viendo las hojas. Oh, perdón, es que no les compartí. Ok. ¿Ahora? Ya, profe, ya. Ok. Supóngase que este es, ¿qué te digo? Cualquier cosa. Puede llamarse pesos, puede llamarse ingresos, puede llamarse lo que sea. Yo tengo
una serie de datos y entonces una medida de tendencia central o de posición se llama la moda. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando hablamos de moda? Es el dato más repetido. Es el que más se repite, ¿verdad? Es los que todo el mundo anda y compran y todo el mundo anda con lo mismo, ¿verdad? Entonces, en esta serie de datos, ¿cuál es el dato que más se repite? 21, profe. 21, ¿verdad? ¿no, profe? Ajá. 21. Entonces, la moda va a ser 21. La moda va a ser 21. ¿Qué sucede si hubiesen dos datos que tienen la misma cantidad? Entonces, las dos serían modas. ¿Sí? ¿Qué sucedería si el 17 se repitiera 4 veces? Entonces, el 17 también sería moda. O sea, no solamente un dato, sino que tenemos, digamos, si al final de cuentas se repite, ¿cómo se llama? Dos iguales, entonces le ponemos la moda. Entonces, ustedes tienen que diferenciar que en un dato, la moda en un dato sin agrupar, ve que esto no está agrupado, no tenemos distribución de frecuencias, la moda sería el dato que más se repite. Ese sería la moda, ¿verdad? ¿Preguntas? No. Vamos bien, profe. Entonces, vamos a ver otro dato que se llama mediana. ¿Ok? Pues supóngase que nosotros tenemos 7 datos y queremos encontrar la mediana. Pero, ¿qué es la mediana? La mediana es una medida de posición que lo que hace es encontrar el valor central de una serie de datos. ¿Ok? Entonces vamos a ver el valor central. ¿Qué es lo que significa el valor central? Significa que 50% de los datos están por abajo y el 50% de los datos está por arriba. Entonces, cuando nosotros tenemos esa condición, la fórmula que vamos a utilizar va a ser la siguiente. Entonces, vamos a irnos acá. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente para la mediana. N más 1 dividido entre 2. Esa va a ser la fórmula para encontrar la mediana. N más 1 dividido entre 2. Ponga la pantalla, profe. Compacta porque se fue. Se fue. Uh-huh. Y ahora sí. Ok, pero no están viendo. La fórmula no están viendo la fórmula, ¿verdad? No. Para ver qué me interesa. Bueno, vamos a hacerla acá en Excel, no hay ningún problema. Ok. Pues la fórmula es n elementos, que es minúscula, más 1, y todo esto lo dividimos entre 2. ¿Okay? La fórmula tenemos n más 1 dividido entre 2. ¿Están en el Excel? Sí. Bueno, no, ahora no. Ahora usted salió. Estamos en las hojas, profe. Y ahora sí. Ok. Que yo quería que vieran en las hojas, pero no sé por qué no lo pueden ver. Pero las hojas se ven, profe, ahí en la pestaña. ¿Sí se pueden ver? Sí, en la pestaña cuando usted está escribiendo ahí. Pequeño, pero se ve. Ok. Está bien. Bueno. Porque nada más te agrandar la pestaña. Sí. Entonces vamos a... Ahorita la hacemos. Ok. Entonces tenemos que la mediana, la fórmula que vamos a utilizar en datos sin agrupar, sería n más 1 dividido entre 2. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Cuántos datos? N significa la cantidad de datos.
En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Entonces tendríamos, ¿qué tendríamos? 7 datos más 1, ¿ok? Y esto lo dividimos entre 2. Entre 2, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a encontrar es la posición. ¿Okay? Entonces nos dice que la mediana se va a encontrar en la posición número 4. Entonces, en el caso de esta tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, la mediana va a ser 10. Ojo, porque la fórmula no nos indica cuánto es la mediana, sino lo que nos dice es en qué posición está la mediana. Y la mediana está en la posición número 4. Entonces, la posición número 4, el valor va a ser 10. 10. Bueno, ¿qué sucede? Cuando los datos son impares no hay ningún problema, pero voy a agregarle un dato más. Entonces, digamos, ahora tengo, voy a cambiarlo para acá para que no se confunda. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Y ya no tengo 7 datos, sino tengo 8 datos. Sí. Entonces, vea lo que sucede. Sucedería que tenemos, en vez de 7, tenemos 8 datos. 9 datos. Y lo dividimos entre 2, ¿qué nos da? 4.5. Ah, ok. Les dice que está entre la posición 4 y 5. Entonces, entre la posición 4 y 5. 1, 2, 3, entre la posición 4 y 5. Entonces, para encontrar la mediana, lo que hacemos es sacar el punto medio. ¿Qué es lo que hacía el punto medio? Sumamos el límite inferior más el límite superior. Ajá. Pero lo dividimos entre 2. Entre 2. Entonces lo dividimos entre 2. Y entonces nos dice que la mediana es 11. Que la mediana es 11. ¿Qué significa este 11? Ese 11 lo que significa es que el 50% de los datos se encuentran por un valor menor a 11, pero el 50% de los datos se encuentra en un valor mayor a 11. ¿Okay? ¿Preguntas? Profe, ¿podría repetir lo anterior? Profe, lo de impar. Sí. Cuando es impar, ve por ejemplo acá, no es que sea impar, cuando sea par, más bien, cuando sea par y usted le agrega 1, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, en el caso de esto, 8 más 1, 9. Y 9 dividido entre 2 me va a dar 4,5. Entonces, lo que me dice es que la mediana se encuentra entre la posición 4 y la posición 5. ¿Ve? Entre la posición 4 y la posición 5. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo hago para determinar cuánto es la mediana? Entonces, lo que hago es, sumo el límite inferior más el límite superior y lo divido entre 2. Entonces, lo que hice fue sumar el 10 más el 12 y lo dividí entre 2. Y entonces aquí lo que me da es que el valor es 11. 11. ¿Ve? Entonces, cuando es un dato impar, no hay ningún problema porque le va a dar un número exacto. Entonces, nada más se va al número exacto. ¿Qué es lo que pasa cuando es par? Entonces, nos va a dar una posición intermedia. Entonces, para sacar esa posición intermedia, lo que tenemos que hacer es sumar el límite inferior más el límite superior y lo dividimos entre 2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe, no está bien. Ok. Vamos a ver lo que se llama la media aritmética. Ok. En la media aritmética,
lo que nosotros llamamos es el promedio. Es el promedio, ¿verdad? Entonces, la media aritmética es lo que nosotros conocemos como promedio. Como promedio, ¿verdad? Entonces, la fórmula en realidad y se simboliza con X barra. X y una barrita arriba, ¿verdad? Entonces, es la sumatoria, la fórmula es la sumatoria del valor de todos los datos y lo dividimos entre la cantidad de datos. ¿Ok? La fórmula básicamente es X por N, o le llaman X1 por el promedio, ¿verdad? Por el F1 dividido entre N, pero vamos a ver, vamos a irlo manejando. ¿Qué es lo que tendríamos nosotros? Por ejemplo, en el primer caso, bueno, en este caso, ¿cuánto sería el promedio de estos datos? El promedio de estos datos. Entonces, lo que tendríamos que es sumar cada uno de esos datos. Entonces, tendríamos que sumar estos datos. La suma de los datos. Y lo dividimos entre la cantidad de datos. En este caso eran 7, ¿verdad? Entonces, nos da que el promedio es 12,28. Ahora, las fórmulas ya están acá. Las fórmulas también están acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en las estadísticas tiene el promedio. Entonces, el promedio, tenemos ahí la fórmula de promedio, entonces le decimos, sáquenos el promedio de eso. Entonces ella ya lo tiene ahí, porque les da igual, ¿verdad? Entonces pueden, sumando todos los datos y dentro de una cantidad, o con la fórmula que le da la computadora. Hagamos el promedio de la otra serie de datos. Entonces, el promedio, aquí está. Profe, pero, ¿y eso que no se divide? ¿O eso ya lo da ya? Sí, se divide. Lo divide. Lo que pasa es que el computador ya lo tiene, entonces ella lo hace automático. Ve que lo estoy haciendo manual. Entonces, ¿qué es lo que digo? Sumo todos los datos y lo divido entre 8. Ese es el promedio, ¿eh? En el caso de esta segunda. Pero si quisiera hacerlo con la fórmula, entonces nada más le busco ahí el promedio. Nada más busco dónde está el promedio. Ya nada más que con el promedio que ya va. No hay que... Sí. Ya, no entendí. El promedio y usted le pone los datos y ella automáticamente le va a sacar el promedio. Esta parte de datos sin agrupar es muy sencilla, ¿verdad? No tiene mayor problema de manejo. En donde sí tenemos alguna situación es en los datos agrupados. ¿Ah? Entonces, vamos a verlo en los datos agrupados. Voy a traerme algún ejercicio que vimos la lección pasada. Por ejemplo, este ejercicio. Entonces, vamos a verlo cuando ya es con datos agrupados. Vamos a hacerlo en el computador. Mientras después ajustamos, cuando ya tengamos que hacer ejercicios, podemos usar el otro. Ok. Voy a darle la fórmula cuando los datos están agrupados, cuando hay distribución de frecuencias. La moda se obtiene de la siguiente forma. Se llama límite inferior. Comparta pantalla, profe. Perdón. Chepe se baña. La buena esa. Ok, entonces sería el límite inferior para sacar la moda, perdón, estamos con la moda se obtiene el límite inferior más lo que se llama diferencia 1 dividido entre diferencia 1
más diferencia 2, ¿ok? Todo esto multiplicado por C. Entonces voy a... ¿Ok? Entonces la fórmula dice que es el límite inferior de la clase donde está la mediana, la moda, perdón, más la diferencia 1 dividido entre la diferencia 1 entre la diferencia 2. Voy a ponerles esto para que les sea más fácil. Ok. ¿Qué significa L? Profe, ¿Sí? ¿puedo volver a repetir la fórmula? Ya la vemos. La fórmula no es necesario que se la aprendan, ya la pueden sacar. ¿Qué es lo que significa? Vamos a ver. El límite inferior, ve que la fórmula dice que es límite inferior más diferencia 1 dividido entre diferencia 1 más diferencia 2 por C. ¿Ah? ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué significa límite inferior? Significa el límite inferior de la clase modal. Ya ahorita les explico eso. ¿Qué significa diferencia 1? Significa la diferencia entre la frecuencia, perdón, entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior. D2 es la diferencia de la clase modal y la frecuencia de la clase posterior. Y C es el intervalo de la clase modal. Ok. Vamos a ver, esto no es nada de otro mundo, pero lo que hay que hacer es entenderlo, la fórmula. Okay. Si yo esta es la frecuencia absoluta. Vamos a ver, aquí tengo la frecuencia absoluta. ¿En dónde se encuentra la mayor cantidad de datos? En el 4, profe. En la cuarta clase, ¿verdad? En la cuarta clase, en esta, ¿verdad? Ajá. Que sería que aquí hay donde se agrupa más. Acuérdense que estamos con la moda. ¿En dónde hay más datos? Bueno, en la cuarta clase. Y entonces la cuarta clase, dice la fórmula, que era el límite inferior de esa clase. ¿Y cuál es el límite inferior de esa clase? Aquí está, 44,5. ¿Sí? Entonces tenemos dice que era el límite inferior va a ser el límite inferior de la clase modal, o sea, donde hay más cantidad de datos. ¿Sí? Entonces tenemos ahí que sería 44,5. A eso tendríamos que sumarle la D1. ¿Qué era D1? La diferencia de la clase modal, esa es la diferencia de la clase modal con la anterior. ¿Cuánto hay de diferencia entre 9 y 8? 1. 1. Ese es 1. Dice que ese 1 lo vamos a dividir entre ¿qué? Entre D1, que era 1, y ¿cuánto es la diferencia con la clase posterior? Con el 7. ¿Cuánto es la diferencia? 2. 2. ¿Ok? Y eso lo vamos a multiplicar por lo que se llamaba, perdón, C, el intervalo de clase. ¿Cuánto hay entre 44,5 y 49,5? ¿Cuánto es eso? 5, ¿no? A ver. 5. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Y ahí está. ¿Cuánto es la moda? La moda es de 46,16.
redondeados. Ustedes quieren redondearlo, ¿verdad? Ustedes quieren redondearlo, ¿verdad? Lo pueden utilizar ahí. 46,17. Regálenme un segundito. Asimílenlo ahí. Voy a parar la grabación. Y para que lo vayan asimilando ustedes. Ok. Indicábamos que estábamos encontrando en datos agrupados la mediana, la moda, perdón. Recuérdense que la moda, entonces dijimos que era la fórmula del límite inferior más la diferencia 1 dividido entre la diferencia 1 más 2, la diferencia 2 por C. Entonces aquí vimos que el dato central, el dato con mayor frecuencia era el 9. Por lo tanto, ahí se encuentra el dato central. Ahí se encuentra, digamos, la moda, perdón. Ahí se encuentra la moda. Dame un momentito para inmovilizar unos paneles. Ok. Entonces, ahí se encuentra, aquí en la frecuencia absoluta, el que tenga mayor cantidad de datos, por ejemplo, en este caso 9, ahí se encuentra la clase modal. Entonces, la clase modal, para la fórmula de la moda, lo que decía era el límite inferior, que sería 44,5, más la diferencia con el anterior, que sería de 1, dividido entre la diferencia entre el anterior, que sería 1, más la diferencia del posterior, que sería 2. Todo eso multiplicado por C. Y C es el rango, la amplitud de la clase. La amplitud de la clase aquí eran 49,5 menos 44,5, entonces eran 5. Y eso nos dio que la moda era 46,17. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, que el dato que más se repite en esa distribución, creo que eran pesos. El ejercicio quiere decir que el dato que más se repite es 46, ahí 46,17. ¿Preguntas sobre esto? Profe, entonces el dato modal es el dato mayor. Sí, digamos, la clase modal es donde haya más cantidad de elementos. Entonces acá, el que haya más, en este caso, es 9. Ok, gracias. Ok, voy a duplicar esto y vamos a sacar ahora otra medida de tendencia central, que es la mediana. La mediana. ¿Ok? Entonces, la mediana va a ser de igual forma límite inferior más la cantidad de datos, la vamos a dividir entre 2 menos la frecuencia acumulada, y todo esto lo vamos a dividir, todo esto que está acá lo vamos a dividir entre la frecuencia absoluta, y todo esto lo vamos a multiplicar por C. Entonces vamos a ver. Sabíamos que LIFN era el límite inferior, ahí no hay ningún problema. Ahora tenemos N, que ya sabíamos que era la cantidad de datos. 2, ya es un factor. Lo que nos faltaría sería FA. ¿Qué significaría FA? Se llama la frecuencia acumulada menos de la clase anterior a la clase donde está la mediana. Y nos faltaría FI. FI va a ser la frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana. ¿Ok? Entonces, El N es el número de datos, profe. N es el número de datos. ¿Ok? Y C es el intervalo de clase. Eso es lo que necesitamos
para calcular la mediana. Okay, ¿qué es lo que hacemos primero? Lo que hacemos primero es determinar en dónde está la mediana. Entonces, recuérdense que la mediana era el dato donde nosotros teníamos el 50% por debajo y el 50% por arriba. Entonces, lo que hacemos es dividir. ¿Cuántos datos eran acá? Eran 40. Y lo dividimos entre 2. ¿Ve que nos dice la fórmula? N entre 2. Entonces, lo que nos dice es que nosotros... Profe, una consulta, ¿eso qué significa? ¿Cuál? Profe, Este. dice calase. Aquí, donde lo estoy marcando. Ah, no, está malo. De la clase es, perdón. De la clase anterior. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Recuerde que lo que estamos buscando, en dónde está la mediana, ¿verdad? Entonces, dice que la mediana se encuentra en la posición número 20. Entonces, si nosotros vamos sumando, ve que nosotros teníamos un dato, aquí serían 4, aquí serían 12 y aquí tendríamos 21. 21, ¿verdad? Y la mediana se va a encontrar en el dato número 20. Entonces, quiere decir que la mediana se va a encontrar en esta clase. La mediana se va a encontrar en esta clase. En esta clase. Ve que aquí lo que hice fue sumar. Yo ando buscando en dónde se encuentra en la posición número 20. Entonces aquí sumé 1 más 3, 4, más 8, 12, más 9, 21, ¿verdad? Cualquier cosa, aquí abajo, ve que aquí abajo se lo va dando. Si yo llego, corro cualquier dato, ella aquí, si yo corro cualquier dato acá, ella me lo va sumando. Aquí tenemos la suma. Más, me dice el promedio, me dice cuántos datos son. Ahí me va dando cada uno de los datos. Pero yo lo que ando buscando, ¿en dónde está el dato 20? Y el dato 20 se encuentra más próximamente a esta clase, acá. Entonces, ya aquí tenemos un primer dato. Dice que el límite inferior donde está la clase, aquí no sería límite inferior, no ponga la clase modal, sino donde está la mediana. Donde está la mediana. El límite inferior donde está la mediana. Entonces, en este caso, el límite inferior donde está la mediana sería en 44,5. ¿Ok? Entonces dice, sumo n dividido entre 2. Ya n dividido entre 2 dijimos que era 20. Dice, menos FA. ¿Qué significaba FA? Dice, la frecuencia acumulada menos de la clase anterior a la clase donde está la mediana. Acuérdense que la mediana estaba acá. Dice, la frecuencia menos de, aquí está, la frecuencia acumulada menos de donde está la clase, donde está la mediana. Y entonces aquí ve que era esta. Sería 12. Sería ese dato, 12. Todo esto lo vamos a dividir, dice, entre FI. ¿Qué significaba FI? La frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana. Y la frecuencia absoluta donde está la mediana era acá en 9. ¿Ok? Entonces vamos a... ¿Ok? Y esto decía que lo teníamos que multiplicar por C. ¿Ok? Que era el intervalo de clase. Y el intervalo de clase era 5. ¿Ok? Y ahí nos dice que la mediana es 48,94. Ajá.
Ajá. ¿Preguntas? Sí, profe, yo tengo una. En el caso que es 20, ¿qué tal si fuera 25? Si fuera 25, vamos a ver a dónde estaríamos. Aquí estaríamos 21 y aquí sería 28. Entonces, la más cerca, ¿a dónde sería? Si yo tengo 25. 7, ¿no? ¿Ok? Entonces sería acá. Entonces el límite inferior sería este. Ya. ¿Qué? Los demás, nadie pregunta qué es, que lo entiende muy bien o no lo entiende. Profe, Sí. ¿ya dónde salió ¿De dónde salió? el valor de C? El valor de C. Lo que se llama la amplitud. La diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. Profe, una consulta, es que a veces pierdo la conectividad. Cuando ese 20 fue que usted quiso decir que en ese rango, entre 20. No, recuérdense que es la cantidad de elementos dividido entre 2. La cantidad de elementos. En este caso eran 40 elementos. Entonces lo que hicimos fue dividirlo entre 2. Entonces por eso sale que es 20. ¿Sí? ¿Les queda claro? Hay que hacer un ejercicio, profe. Más o menos. Profe, ahí vamos, ahí vamos. Ahí va, por lo menos van manejando la información, ¿verdad? Okay. Vamos a ver el promedio, ¿verdad? Vamos a ver el promedio, ¿verdad? Okay, entonces vamos a crear una hojita. Vamos a poner promedio. La fórmula de promedio, recuérdense que promedio se simboliza con X barra, ¿verdad? El símbolo de sumatoria. Recuerden, a ver si tenemos fórmulas por ahí. No está. Vamos el símbolo de sumatoria. Vamos a buscarlo. Ese que está ahí. Ajá. El símbolo de sumatoria. Ok, voy a quitar eso porque no lo quité. Tenemos acá el símbolo. Entonces sería la sumatoria de X y la sumatoria de X y esto lo vamos a multiplicar por FI y todo esto lo vamos a dividir, todo lo que nos da eso, entre la sumatoria de FI. Sí. Entonces vamos a ver. ¿A qué le llamaríamos nosotros XY? Punto medio, ¿no? A los puntos medios. La sumatoria de todos los puntos medios. Ajá, se llama punto medio, ¿verdad? Entonces se llama punto medio. Esto es I. FI. La frecuencia absoluta, ¿no? Le vamos a llamar la frecuencia de la clase. Frecuencia de la clase. De la clase. ¿No? Donde está ahí, ¿verdad? Donde está ahí. Ok, básicamente eso es lo que necesitamos. Aquí ya no necesitamos el intervalo ni nada. ¿Ok? Entonces, ve que lo que nos dice es que nosotros vamos a sumar la multiplicación del punto medio
por la frecuencia de la clase. ¿Okay? Entonces, hay varias formas de hacerlo. Si ustedes quieren, lo pueden hacer. Digamos, hay fórmulas para hacerlo. Voy a enseñarles algunas fórmulas para que lo hagan. Que acá ustedes podrían decir una formulita, se llama suma producto. Se llama una fórmula que se llama suma producto. Okay. Entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué quiero yo? Ve que ahí me decía el punto medio, esto, y yo quiero que lo multiplique por esto. ¿Okay? Y ya ella me hizo la multiplicación de todo eso. De otra forma, entonces lo que tendrían que hacer ustedes es esto, todos los puntos medios. Ajá, por esto, más esto por esto, y así sucesivamente cada uno de estos, Ya. cada uno de estos. ¿Ya? Ve todo lo que estoy durando para hacerlo, ¿verdad? Cuando hay fórmulas que ya se lo hacen, ¿verdad? Entonces es el manejo de las fórmulas. Ahí está, eran 2025. ¿Okay? Y lo que me dice es que esto voy a dividirlo entre la sumatoria de los datos. ¿Okay? Sí, que la sumatoria que es 40. 40. 40. Entonces me dice que el promedio es 50-63. ¿Okay? Entonces, este promedio es el dato más acertado. Es el dato más acertado. Entre la moda, la mediana y el promedio, el dato mejor es el dato del promedio. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. ¿Sí? No hay ninguna duda. Qué bueno que soy yo. Profe, entonces eso que usted hizo fue de manera manual. El caso de acá, Ajá. digamos que es manual, ¿sí? Esto es manual, ¿verdad? Digamos que esto lo puede hacer uno electrónico, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué te digo? Voy a ver si hay algunos datos acá. Por ejemplo, yo podría eventualmente acá en datos, en análisis de datos, ¿qué le digo? Estadística descriptiva. ¿Ok? Estos datos. Columna, una hoja nueva. Ok, resumen de estadísticas. Aquí me está dando un error, perdón. Ok. Ve ahí, marqué los datos y le dije que me hiciera todos los cálculos. Ve, y ella aquí en una hoja me sacó todos los cálculos. Ve. Lo que pasa es que tengo que ordenar los datos ahí, pero me sacó por columna, ve. Me sacó cuánto era el promedio, cuánto era el error típico, cuánto era la mediana, si había moda, cuánto era la desviación estándar, la varianza, la kurtosis, el coeficiente de asimetría, el rango, el mínimo, el máximo, la suma, la cuenta. Ve que yo puedo hacerlo electrónicamente. Yo puedo hacerlo Eso se lo hace
¿Eso lo hace por columna o por todos? En este caso fue que se lo dije por columnas, pero si yo quisiera, yo lo que hago es poner toda la información de la serie de datos, todos los datos que yo tengo, lo pongo en, ¿cómo se llama? Acá, por ejemplo, ¿qué te digo? Voy a hacerlo en una hoja aparte. Permítame un minutito para contestar algo. Rachel, ¿cómo está? Ahora sí. Les decía, por ejemplo, ahí fue que salió por columnas porque yo puse las columnas, pero por ejemplo aquí ordené los datos. Entonces, si yo tengo los datos, ve que aquí tengo 40 datos. Entonces, yo podría, nada más, me voy a la fórmula de datos, ¿eh? Entonces me voy a datos, me voy donde dice análisis de datos, me voy a estadística descriptiva. Entonces le digo, bueno, ¿qué rango quiero? Ve que ahí lo había puesto por columnas. Ahora le voy a decir solamente esa fila, ¿ve? Esa fila. ¿Ok? Y le digo que me haga un resumen. Es más, puedo decirle algunas otras cosas ahí, pero digamos lo básico. Y entonces le digo que me haga la estadística. ¿Ve? Y ella aquí ya me lo hizo. Me dice que la media era 50-35, que es lo que hemos encontrado, que el error típico es 1.6, que la mediana es 49, que la moda es 43, ¿verdad? Que estos datos están redondeados, que la desviación estándar es tanto, que la varianza de la muestra. Después les explico qué significa todo esto. Por el momento estamos nada más con las medidas de tendencia central. Lo del rango ya ustedes sí lo habíamos visto, cuál era el mínimo, el máximo, normal. ¿Ve? Pero ven ustedes qué práctico es teniendo herramientas. Uno nada más lo que hace es tener los datos y la información se la tira la propia estadística. ¿Qué les parece? Todo bien, profe, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Dudas? Profe, hay que ver un ejemplo, a ver cómo nos Ok. va. Bueno, entonces van a hacer el ejemplo. Agarren el ejemplo del quiz y me hacen la moda, la mediana y el promedio de datos agrupados. Ya ustedes habían hecho el ejercicio, entonces nada más agarren y aplican las fórmulas que les acabo de dar. Y les va a valer por un trabajo, como dice el beso. Entonces tienen De eso sacamos moda mediana. la moda, la mediana y el promedio. Okay. ¿De cuál? Del ¿El quiz primero o el pasado. segundo? Del quiz segundo. Sí, pero en el segundo usted puso dos tablas. Acuérdese que era 1 y 2. No, la uno no, la uno era nada más rellenar ahí. Sí. El Y segundo. la segunda. Está bien. Está bien, Ah, profe. el Profe, segundo. solo le enviamos los datos, sí, nada más. Ok, me hacen la fórmula y me ponen los datos, ¿verdad? Ok. Me desarrollan la fórmula, ¿verdad? De hoy, Está bien, profe. de hoy en 8 hay examen. Yo en 8. Hoy en 8 hay examen. Ok. Bien, entonces Profe, practiquen pero eso. cuando se Está bien, refiere, profe. cuando se refiere a desarrollarla, ya es escribirle la fórmula y Ajá. Escribir la ya. fórmula y poner los datos.
Ok, sí, porque se puede hacer, digamos, en la calculadora o Sí, no, en por Excel. no, me lo hace ahí y si me hace el Excel, me manda el Excel para revisarlo. Ok, ¿Está Bien, bien? profe. Está ok. bien. Bueno, eso sería por el día de hoy. Les doy chance hasta las 5 para que me lo entreguen. A las Listo, 5. profe. ¿Sí? ¿Alguna Profe, va a duda? subir la clase. Sí, claro, ya la voy a subir, ¿o ya? Esto. Bueno, Profe, dice la compañera que si el examen se va a hacer en Excel. en lo que quieran. Son preguntas que ustedes van a tener que responder. Profe, Bueno, profe. ¿Sí? tú no lo haces Bueno, profe. Javier, perdón, Hillary, dime. ¿Quién es? No, perdón. ¿Quién me preguntó? Alan. profe, Dime. ¿Sí? Dime, ahí que sí. ¿Así es? yo hago el examen en Excel y Sí. yo ingreso la fórmula, yo le mando la hoja de cálculo, usted solo lo revisa, ¿verdad? Nada más Ah, ahí la sí. fórmula. Así es. Así es. Así es. Traten de acumular la mayor cantidad de puntos en este examen porque el otro no es bonito, ¿verdad? Este es mecánico, este es nada más el otro es de lógica, el otro es de aplicación, entonces, y el último también porque es acumulativo. Entonces, pónganse las pilas a ganar en este quiz, en este examen, por favor. Profe, gracias. Bueno, nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite. Entonces el jueves, profe, no el martes, el jueves. El Gracias, jueves, profe. a usted. El jueves, el martes hacemos un repasito. Ok. Bueno, cuídense. Profe, ¿qué iba a decir? Ya esto, usted que lo va a subir ahora. Sí, ya lo voy a subir. Vamos a ver. Sí, ya lo voy a subir. Está bien, está bien. Bueno. Hasta luego.